siempre, muy contenta, con mucho entusiasmo de pues elaborar otro diálogo divino y con todo el entusiasmo que nos lleva para justamente ir cambiando estos modos humanos en divinos. Sabemos que es un proceso que Dios conoce nuestro ritmo, pero nuestra alegría inmensa es saber que ya estamos dentro, y todo esto que dialogamos aquí, leyendo lo que Jesús le va enseñando a Luisa, bueno, pues es un gusto muy grande para nosotros. Es como llegar a comer rico, ¿verdad? Bueno, Es, es un se día. ve que tienes hambre. Sí, hambre de Dios. Sí, Así cómo es. no. Y bueno, Salvador, en el diálogo anterior, en el 19, en la sección de preguntas, te hacía la pregunta sobre del Espíritu Santo, esa costumbre que tenemos de pedir el Espíritu Santo, de ven Espíritu Santo. Esa famosa frase, bueno, que ahorita se me ocurre, por ejemplo, cambiarla un poquito a te amo Espíritu Santo, te amo Espíritu Santo, eh, ilumíname, fortaléceme, lo que sea, ¿no? Porque como bien decías, a las personas que van conociendo esto de la divina voluntad operante en la criatura, en los escritos de Luisa Picarreta, pues a lo mejor esto les va a caer un poquito así como de peso, ¿no? Pero si van empezando a conocer y a los que ya llevamos un rato conociendo esto, entendemos que cuando Dios nos invita a entrar en estos modos divinos, pues Él nos da su voluntad divina operante en nosotros y al dárnosla, pues nos lo da todo y todo es todo, incluyéndose a Dios mismo. Entonces, en ese sentido, fue toda la respuesta a esa pregunta de que si Dios se nos da todo completo, bueno, pues ya lo tenemos. No podemos, si nos imaginamos ser, por ejemplo, yo, una niña pequeñita en brazos de mi papá, estar llorando porque quiero que mi papá me cargue o quiero que venga mi papá cuando mi papá me tiene en sus brazos, ¿no? En ese sentido, Sí, Guille, nada más que, perdón por interrumpirte, no quisiera que esto pase. No es así preciso, porque si eres una niña y estás en los brazos de tu papá, son dos, bueno, es la sí. niña y el papá. Bueno, sí, nada más que era como un ejemplo, pues. Exacto. Sí, nada más dije para que no pase, porque lo que dijiste antes es perfecto. Es un Dios que se da todo. No estamos acostumbrados a ese lenguaje. Yo cuando digo Dios se da todo a mí, generalmente pienso que es Dios que viene y se pone en mí, ¿sí? Pero si Ajá. te fijas en las palabras, es Dios que viene y se pone en mí. Ahora ya somos dos en uno. Sí, Y esto no es tan real, porque en la divina voluntad, Dios lo que quiere es fundirse en ti. Y como lo dijiste, me parece perfecto, o sea, se da todo, ¿sí? Pero ese se da todo como mío, y funde lo mío con lo suyo, y lo suyo con lo mío. Ahora ya somos una uno. sola persona. Sí, de acuerdísimo. Y entonces, desde ese punto de vista, ya no hay niña y ya no hay papá. Sí, Es como, no sé, es como un ejemplo humano. Guille, estás añorando que Guille esté contigo. sí, sí, sí. O sea, no tiene lógica, Sí, no tiene sentido. porque tú Bueno, eres, este ejemplo que yo di
va para los que apenas empiezan a conocer eso. Exacto. Nada más que sí dejarles en claro, aunque no sea en claro, dejarles la idea de que no se trata de un unirse Sí. en el sentido humano de la palabra, sino un unirse en el sentido divino, en formar una sola vida. Sí. Y entonces sí, ya entendemos que si llegamos a ese punto, eso es lo que Dios quiere, entonces lo tengo todo. ¿Tengo al Espíritu Santo en mí? Claro que tengo al Espíritu Santo en mí. ¿Tengo al Padre en mí? Claro que tengo al Padre en mí. ¿Tengo al Hijo en mí? Claro, porque es todo Dios, pero fundido en mí. Y ahora Él y yo somos uno, como el Padre y el Hijo son uno, que esa es la oración, la petición de Jesús en la última cena. Sí, el ideal de Dios para su criatura. Exacto. Y entonces si esto lo logramos, quizá al principio cueste trabajo entenderlo, pero que se nos quede como una meta, como un punto a alcanzar. Y entonces sí, bueno, estaré tratando de llegar a eso. Y el camino será muy fácil, Guille, si te acuerdas, en el diálogo pasado también vimos en aquel capítulo de que para entender las cosas de Dios se necesita fe, Sí. imbuirnos en la fe. Entonces no lo entiendo, pero ya me lo dijo y me lo dijo Jesús. Yo creo que esto es de Jesús. Yo estoy seguro que Él no miente. Y estoy seguro que si lo dijo es porque se puede. Ah, bueno, entonces lo creo. Tengo la fe total, absoluta de que esto es cierto. Eso hará que Dios me haga penetrar en sus verdades hasta entender completamente. Así Sí. que conviene tener ese punto a alcanzar, ¿sí? Es como si ahorita nos pasan una fotografía de una nebulosa de esas muy bonitas, muy con formas y colores muy bellos. Pues no lo entiendo, Guille, no lo entiendo, pero lo creo fervientemente, entonces ya como que la hago mía. Sí. Pero siendo de Dios, ahora sé que Dios me lo va a dar y me lo va a hacer entender. ¿De acuerdo? Entonces, para las personas que empiezan, hay que imbuirles este espíritu de fe, este espíritu es de Dios. Y si Dios lo dice así, es que así es. Y si Dios así lo hizo, es que es la mejor manera de hacerlo. Y no importa que mi razonamiento humano me diga lo contrario, no importa que la lógica, no importa que la historia, no importa nada. Si Dios así lo dice, si Dios así lo hace, es que esa es la forma correcta. Así es. Entonces, ¿lo acepto sí o no? Yo no estoy en el punto de corregir lo que Dios hace o lo que Dios dice. Así es, ni de cuestionar. No, exacto. No lo cuestiono. Lo único que yo puedo hacer es aceptar o negar. Si quiero congeniar las dos cosas, entonces estoy entrando en un terreno terriblemente peligroso, que es la tibieza. ¿De acuerdo? Entonces, o soy frío o soy caliente. Soy caliente, acepto las cosas que Dios me dice. El hombre en el mundo tiene 6,000 años.
No me parece, no lo creo, no concuerda con la ciencia. Documentales dicen otra cosa. ¿Dónde? Digo, los documentales dicen otra cosa. Exacto. La ciencia dice otra cosa. Es que tú no crees, es que estás ciego, es que eres fanático. No importa. Yo decido qué cosa voy a creer. Pero si tengo fe en Dios, si tengo la seguridad de que lo que estoy leyendo es palabra de Dios, si yo creo que la revelación, la Biblia, es palabra de Dios, bueno, pues entonces tengo que creer en la palabra de Dios y no cuestionarlo. O, definitivo, digo, no, prefiero ser frío, decir no, 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 no. Y esto ya lo habíamos tratado en uno de los primeros programas de María Visión, Sí. la evolución mitigada, Ujú. ver los terribles, terribles problemas a donde me puede llevar la el condescender. Sí. Y puedo llegar incluso a destruir todo lo que se llame religión, todo lo que se llame Dios, con el conque disque de buscar a Dios desde la ciencia. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Y para todo esto que hablábamos en el diálogo anterior de que pues todo está en tenerle fe a Dios, porque Jesús dice yo soy la fe, pues se necesita humildad, Salvador, Claro, humildad y confianza de reconocer yo soy nada, Dios es todo. así es. Es el binomio súper necesario. Confianza y fe Y humildad. y humildad. Esa humildad, como tú dices, soy nada. ¿Qué puedo pensar yo de las obras de Dios? Pues nada, ¿Sí? solamente lo que Él me diga. Y como dice en la lectura de Job, ¿te acuerdas que le dice, a ver, hombre, tú dónde estabas cuando yo formé la creación, los montes, etcétera, etcétera? ¿Dónde estabas? ¿Quién le puso límite al mar? Así es. ¿Quién me aconsejó? Y ahora nosotros, es lógico, ¿no? Ya también lo tratamos en los diálogos. Es la obra de Satanás que nos lleva poco a poco a poner en duda la palabra de Dios. Es otra vez el pecado original. Satanás así llevó a Eva al pecado, ¿no? Así es. O sea, haciéndola dudar y proponiéndole otra verdad que tiene mucho que tiene mucho de real, pero que te lleva a negar a Dios. O sea, Dios no puedes, ¿cómo diríamos? No nos podemos apartar ni nada de Él, porque si tú ahorita dices una línea recta y quieres seguir esa línea recta trazándola con otra línea encima, si te apartas una 10 millonésima de milímetro, pues aparentemente no es nada, ¿no? Ujú. Pero síguela, 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 y después de un X espacio o X tiempo, vas a ir total y absolutamente en dirección contraria, porque te va apartando, 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 hasta que llegas a estar total y absolutamente ajena a la primera línea. Así es. Por eso Entonces, Jesús le dice a Luisa desde el principio en el volumen uno, con un ojo mírame constantemente a mí y con el otro a tu alrededor.
y nos recuerda cuando Jesús le dice a Luisa que Adán pecó porque se olvidó que Dios lo amaba, porque quitó su mirada de Dios. Así es. Así es. Y entonces, pues conclusión, hay que poner nuestra mirada en Jesús y no apartarnos de dejarnos empapar por Él, por todos lados, como la barca que Él mismo nos pone como ejemplo. Así es. Para que así, una vez envuelto en Él se encargará de hacerte entender, de hacernos entender que es Dios mismo quien está llamando al hombre para que se dé en totalidad a Él. Pues sí, Guille, así es esto. Necesitamos prácticamente sumirnos, sumergirnos en Dios y que Él nos dé la claridad de pensamiento para irlo entendiendo, ya no nada más aceptando. Dios no acepta sus cosas, Dios las entiende. No sé si se entiende el por qué digo esto. No me puedo diferenciar del pensamiento divino. Mientras yo acepte, estoy separado de Dios. ¿Sí se entiende? Uh-huh. Es Dios decidiendo algo y yo aceptando lo que Él decide. Así es. Entonces, lo que yo debo hacer es entender, pero no puedo entender los pensamientos divinos, a menos que yo permita que Él me comunique su propio pensamiento como mío, para que ahora yo vea las cosas como las ve Él. Así es. Entonces, ese es el punto final de todo esto. Voy a darme a Dios en toda la plenitud para que ahora Él se dé a mí en toda la plenitud y pueda yo entenderlo como Él se entiende y pueda yo tenerlo como Él se tiene. Y entonces podré entender que el Espíritu Santo, que ya no debo pedirle nada, ahora es Él el que me está pidiendo que me entregue totalmente a Él para que Él pueda formar a ese solo ser entre Él y yo. Y entonces, sin tener nada, lo tengo todo. Uh-huh. Ya no pido un don, no, tengo al poseedor de todos los dones. Ya no usaré el don como a mi criterio, sino será al criterio de Él. ¿De acuerdo? Y entonces entendemos por qué Jesús le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios, Dios que te da todo a ti y tú que tomas de ese todo para darle a Él. Así es. Y ahí está. Bueno, pues no sé si, bueno, con este pequeño anexo. Sí, quedó muy bien, muy clarito, tanto para los que ya llevamos un camino andado como los que apenas están conociendo. Y los que han andado en el conocimiento de esto que estamos hablando. Exacto. Bueno, Esto, Guille, creo que podríamos ponerlo perfectamente con el siguiente dictado, el que nos toca, el de julio 28 de 1899. ¿verdad? Sí, porque dice, la vida humana es un juego. También Jesús juega. Y dice, esta mañana, mi adorable Jesús ha venido con un aspecto admirable y misterioso. Traía en el cuello una cadena que pendía sobre todo el pecho. Por una parte se veía como un arco, por la otra parte de la cadena como una aljaba llena de piedras preciosas
y de gemas, que era uno de los más bellos adornos al pecho de mi dulce Jesús, y con una lanza en la mano. Mientras estaba en este aspecto, me ha dicho: la vida humana es un juego. ¿Quién juega el placer? ¿Quién el dinero? ¿Y quién la propia vida? Y tantos otros juegos que hacen. También yo me deleito de jugar con las almas. Pero ¿cuáles son estos juegos que hago? Son las cruces que envío. Si las reciben con resignación y me lo agradecen, yo me recreo y juego con ellas, complaciéndome inmensamente, recibiendo por ello gran honor y gloria, y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones. En el acto de decir esto, ha comenzado a tocarme con la lanza, y todas aquellas piedras preciosas que contenía la aljaba salían y se cambiaban en tantas cruces y saetas que herían a las criaturas. Algunas, pero en número muy escaso, se alegraban, las besaban y se lo agradecían, y venían a formar un juego con Jesús. Otras las tomaban y se las arrojaban en la cara a Jesús. Oh, cómo quedaba afligido y qué gran pérdida tenían esas almas. Después Jesús ha agregado: esta es la sed que grité en la cruz, porque no pudiendo satisfacerla completamente entonces, me complazco en apagarla en las almas de mis amados que sufren. Por lo tanto, sufriendo, vienes a dar un alivio a mi sed. Volviendo otras veces a rogarle que liberase al confesor, porque sufría, me ha dicho: hija mía, ¿no sabes tú que la marca más noble que puedo imprimir en mis amados hijos es la cruz? ¿Por qué dije que podíamos eh, conectar esto con lo anterior? Bueno, nuestra vida es un juego, Guille. Aquí Jesús lo pone muy en claro. ¿Quién juega al placer? ¿Quién juega el dinero? ¿Quién la propia vida? ¿Sí? Pero ¿quién se juega su forma de creer? ¿Quién se juega su fe? ¿Quién se juega su destino eterno? ¿Sí? ¿Quién se juega su fe? ¿Quién juega a ver si me quedo con la fe humana o con la fe divina? ¿A qué le apuesto? ¿A la verdad divina o a la lógica humana? O a la ciencia humana también. A la ciencia. ¿Qué le juego? O sea, ¿qué creo? ¿El hombre tiene 6.000 años sobre la Tierra o el hombre tiene 5 millones de años sobre la Tierra? ¿A qué le juego? Es un juego de azar toda nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Creerle a Jesús o apoyarme en la criatura. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera, estos juegos son, pues, peligrosísimos, ¿no? Entonces, aquí Jesús otra vez vuelve a insistir sobre el tema. Él tiene también su juego. Y ese juego, tal y como lo pone aquí, son las cruces. ¿Y qué son las cruces, Guille? Ahora sí, ya en este terreno que hemos ido analizando. Son el sufrimiento para irte desapegando de ti. Así es. El sufrimiento de renunciar a la lógica humana. El sufrimiento de renunciar a la ciencia humana. El sufrimiento de renunciar al razonamiento humano para quedarnos con lo que Jesús me manda.
o sea, su cruz, que es aceptar el razonamiento divino, aceptar la ciencia divina, aceptar, o sea, todas las cosas a como Dios las hace, las ve, las decide, ¿sí? Entonces, creo que este es el punto. O sea, es en el momento en el que Jesús ve que el alma recibe la cruz, es cuando pasa esto que dice, yo me recreo y juego con ellas, complaciéndome inmensamente, recibiendo por ello gran honor y gloria, y a ellas les hago hacer grandes adquisiciones. Y luego este ejemplo, esas gemas que él traía con él, cada vez que el alma acepta una cruz, es una gema que se convierte en cruz. ¿Qué estoy aceptando, Guille? ¿El dolor, el sufrimiento o una piedra preciosa? Esa es una piedra preciosa, Ujú. pero es una piedra preciosa divina, que para poder refulgir en el alma, tiene que hacerse su propio lugar. Y ese lugar tiene que tomarlo de algo o de alguna parte humana que existía antes. Sí. Entonces por eso se convierte en cruz, pero que en el cielo refulgirán como gemas preciosas. Ujú. Las llagas de Jesús, o sea, y cuando resucita, no las oculta, no las repara, Así es. quedan como gemas preciosas que toda la eternidad estarán dando luz Así es. y bien a toda la humanidad. Ujú. Es la gloria de Jesús. Bueno, la gloria de nosotros será nuestras penas al aceptar el juego de Jesús y ya no seguir jugando nuestro juego, porque nuestro juego al único lugar a donde nos va a conducir es a la muerte, Así es. ¿sí? Y entonces sí entiendo por qué, hija mía, ¿no sabes tú que la marca más noble que puedo imprimir en mis amados hijos es la cruz? Bueno, julio 30, Guille. Una explicación así ya lo vamos entendiendo. Ajá. Y se continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana, transportándome Jesús según su costumbre, fuera de mí misma, hemos pasado en medio de mucha gente. La mayor parte de ellas estaban atentas a juzgar las acciones de los demás, sin mirar las propias. Y mi amado Jesús me ha dicho, ¿será cierto esto, Guille? ¿Eh? ¿Será cierto que estamos atentos a juzgar a los demás sin vernos a nosotros? No. Bueno, Pues claro que sí, ese es el panorama de toda la humanidad, de mirar a los otros así y es, ver tu vida que tienes en tu propio ojo, pues. así es. Entonces Jesús le dice, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Además, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no se es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Es mirar, pensar y juzgar, es lo mismo, Guille. En muchas ocasiones nos complace decir, no, no hay que juzgar, hay que entender, Ujú. ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo? En el momento que yo veo algo, ya lo juzgo.
Y si digo, hay que comprenderlo, entenderlo, aceptarlo, es que ya hice un juicio. Ujú. ¿Sí te das cuenta? Sí, Un juicio no expresado abiertamente, pero que lo expreso fingidamente diciendo, hay que aceptarlo. ¿Qué estoy diciendo? Está mal, pero hay que aceptar. hay que aceptarlo. Porque de alguna manera te ves a ti mismo y lo que quieres es que te acepten lo tuyo. Así es. Y me estoy erigiendo como juez. O sea, ese es el problema. Lo mío, todo está bien. Yo me erijo juez de todos los demás. Bueno, eso no lo puede hacer más que Dios. Fíjate que aquí me recuerdas una anécdota de Santa Teresita del Niño Jesús, en que ella un día dice, ay, ya encontré la fórmula para llegar directamente al cielo. Dice, y la fórmula es no juzgar, porque Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ujú. Pero para no juzgar desde la condición humana, Guille, Ajá, pues mejor no me arriesgo y no veo. así es. ¿Y cómo puedo no ver la parte humana? ¿Cómo puedo no ver todo esto que está sucediendo en la actualidad? Ay, sí. ¿Cuál será el remedio, Guille? Pues mirar a Jesús, ¿no? O sea, mirar a Jesús en las criaturas, Jesús doliente, Jesús suplicante, Jesús. Ándale, exacto. Ver el amor de Dios en todo. O sea, ver el amor de Dios, ver a Jesús en todo, para no reparar en lo que la criatura hace, sino reparar en lo que Jesús está pasando en esa criatura. Así es. Y entonces todo mi interés ya no va a ser en aceptar o no aceptar. Mi interés va a estar en aliviar a Jesús. ¿Cómo? Amándolo. Pero es un amando a Jesús en lo que aparentemente para mí está mal. Voy a amar a Jesús sufriente en ¿qué diré? En el abortista. Sí, Entonces el abortista se quita de mi vista y voy a amar a Jesús que está sufriendo ahí. Y estoy amando al abortista ahí. ¿De acuerdo? sí, Pero ya no voy a tener ante la vista lo que hace, porque en el momento que lo vea, en ese momento lo juzgo. Y lo mejor que podría hacer es aceptarlo. Pero de todas maneras es ya un juicio emitido. así es. Entonces la fórmula que nos pone Jesús es muy, muy sencilla. No, no, es no mirar en absoluto, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Y si además mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no se es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Claro, no soy recto conmigo mismo en el momento que yo juzgo. ¿Por qué? Porque estoy, vuelvo a decirlo, erigiéndome como juez. Lo que estoy diciendo, en pocas palabras, es que yo soy recto. Así es. Y entonces todo lo que yo hago es recto. Entonces ya no estoy actuando con justicia conmigo mismo, porque estoy desapareciendo lo que soy. ¿Sí? Entonces ya no fui justo conmigo, ya no fui justo con el prójimo y ya no fui justo con Dios. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno,
En el siguiente párrafo dice, después de esto le he dicho mi único bien, ya hace tiempo que no me has dado ni siquiera un beso, y así nos hemos besado, y queriéndome casi corregir ha agregado, hija mía, lo que te recomiendo es conservar y estimar mis palabras, porque mi palabra es eterna y santa como yo mismo, y conservándola en tu corazón y aprovechándola, tendrás tu santificación, y por ello recibirás en recompensa un esplendor eterno producido por mi palabra. Haciendo de otra manera, tu alma recibirá un vacío y quedarás deudora de mí. Luisa quiere ese acto humano de amor, de acercamiento, como de testimonio de un afecto, que es el beso. Sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que ella dice, es que hace mucho que no me besas. Y las palabras de Luisa también son perfectas. Y dice, y Jesús me dijo, casi corrigiéndome. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo que Él nos recomienda es conservar y estimar su palabra, porque su palabra es eterna y santa. Y si la tenemos en nosotros y le sacamos provecho, eso es lo que nos va a santificar, Guille. Sí. Y eso es lo que nos va a llevar al poder llegar a vivir en la divina voluntad. Todos quisiéramos un beso de Jesús, claro, Sí. pero eso es en la parte sensible, Ujú. en la parte sentimental, y que en realidad no aprovecha en nada para la vida eterna. Sí, te da satisfacción y listo. Exacto. Lo que aprovecha realmente para la vida eterna es su palabra, porque en la medida que la oiga, la entienda, la piense, la asimile, la conserve en mí, la vuelva a obra, en la medida en la que voy teniendo cada vez más participación de Él en mí. Así que en vez de decirle, Jesús, ojalá me dieras un beso, es Jesús, ojalá y me des, no sé, la luz para entender lo que es tu palabra. Y esto lo conectamos otra vez con la petición del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. O sea, aquí lo único que debo hacer es tener su palabra como algo real y esa palabra será lo más que me pueda dar. Y ya también habíamos dicho en algún diálogo que el mayor don que Dios puede dar, el mayor don que el Espíritu Santo me puede dar es una verdad, Sí. porque en cada verdad divina viene encerrado todos los bienes que esa verdad contiene. Ujú. Y si es una verdad divina, lo que contiene una verdad es la vida divina. Así es. Entonces el Espíritu Santo, cada vez que me diga una verdad, me está comunicando una vida divina que se va a convertir en vida en mí. Entonces, ¿qué le voy a pedir al Espíritu Santo? Una verdad, pero da la casualidad que esas verdades ya las manifestó y están todas esperándome, esperándome a que yo acuda a ellas para beberlas. Y volvemos a lo mismo. Ahora es Dios quien me está diciendo, criatura, ven y sáciate conmigo. Sacia tu sed, sacia tu hambre conmigo. ¿De acuerdo? Sí.
Sí, como él le dice a Luisa, yo pongo al rey, ¿no? Que manda poner un arca llenísima de joyas, de dinero, de todos los bienes posibles e imaginables, y pues son muy pocos los que van a tomar de ahí. El conocimiento te va sirviendo para ir y saciarte del todo. Exacto. Así es. Entonces, bueno, pues ya tenemos otro punto más sobre en qué apoyarnos, ¿no? Para Sí, decir que realmente lo que debemos anhelar son las verdades, y lo que debemos anhelar es la verdad completa, y la es verdad completa es Jesús. la verdad plena. Y si Jesús solamente me lo puede infundir el Espíritu Santo, ¿y cómo me lo puede infundir? En la medida que yo me entregue plenamente al Espíritu Santo, no al revés. Pues sí, como se lo ha dicho Jesús a Luisa, el invitarnos a vivir en su voluntad divina es facilísimo para Dios, Ujú. porque Él nunca puso un obstáculo, Él siempre quiso, desde siempre, que fuéramos semejantes, verlo. Quien estamos poniendo el obstáculo de nuestra voluntad, pues somos la criatura, Somos nosotros, así es. pero Él siempre quiere. Sí, siempre, continuamente. Bueno, el agosto primero, Guille, Sí, dice: "Oh hombre, cómo te has desfigurado, deformado, desnoblecido. Yo te hice para que fueras mi templo vivo, y tú en cambio te has hecho habitación del demonio. Mira, aún las plantas, con estar cubiertas de hojas, de flores y frutos, te enseñan la honestidad, el pudor que tú debes tener de tu cuerpo. Y tú, habiendo perdido todo pudor, y también la vergüenza natural que deberías tener, te has vuelto peor que las bestias, tanto que no tengo más a quien compararte". Qué terrible palabra, Guille. sí, fuertísimo. Ya no tengo más a quien compararte. O sea, es que compararse con las bestias ya no es suficiente. Sí, Sí, ya pues no es suficiente. Entonces, ya no tengo a quién. Tú eras mi imagen, pero ahora no te reconoces más. Me das tanto horror por tus impurezas que me dan náuseas el verte, y tú mismo me obligas a huir de ti. Híjole, Guille, ¿qué decir de esto? Creo que las palabras que siguen de Luisa deberíamos de hacerlas nuestras, ¿no? ujú. Dice: "Mientras Jesús así decía, yo me sentía desgarrar por el dolor al ver tan amargado a mi amado Jesús". Y es real, Guille. Hablar de pudor en este tiempo, como que es hablar de dinosaurios, Mm, ¿sí? sí, Algo extinguido, algo que ya se extinguió. Ya no existe pudor. Y ya no existe pudor en ninguna esfera de nuestra existencia. Ya no existe pudor en lo material. Bueno, pues eso es obvio, ¿no? O sea, ahora el chiste es el exhibir, el quitarse los tabús, ujú. quitarse toda esa parte que parece como mala
porque el pudor se ha vuelto malo. Es la costumbre, ¿no? En la actualidad, convertir las virtudes en vicios. Ujú. Entonces, en el plano material, pues ya no hay. En el plano moral, ya no hay pudor. Ahora se exhibe totalmente la vida familiar, la vida íntima de la persona, la vida de interrelación con la familia se exhibe abiertamente. Ya, Terrible. terriblemente. A los medios de comunicación y se diga. Así es. Mira, yo no acusaría tanto al medio de comunicación. Yo acusaría al que ve el medio de comunicación. O sea, si nosotros vemos todo la falta de pudor en cuanto a el trato, en cuanto a la actitud, en cuanto a la crudeza de los vicios de la humanidad, porque también sería pudor esconder el vicio de alguien, ¿no? ¿Sí? Si alguien no tiene pudor y se convierte en un asesino, en un vicioso, lo que quieras, si él no tiene pudor, mi pudor debería ser cubrirlo y no exhibirlo. Pero eso ya tampoco hay. Ahora lo que se intenta es abrirlo, darlo a conocer. ¿Y cuál será el motivo de darlo a conocer, Guille? El motivo escondido que nunca se dice, hacerlo digno de admiración. Ya, ya. ¿No te has fijado que el pudor, que por ejemplo, en esos medios de comunicación que tú dices, lo que se exhibe como bueno es el vicio, el sexo, el placer, el dinero, el ser, la soberbia, ¿sí? La violencia? Eso es lo que se está exhibiendo. Ujú. Entonces es falta de pudor y también falta de pudor en lo espiritual, porque ahora los dones que Dios te da, las caricias que Dios te da, todo eso con lo que Dios te enriquece, ahora te sirve para aparentar ser más ante los demás. Es un motivo de orgullo, de vanidad, de soberbia, el decir, es que yo sé esto. Es que a mí Dios me dice esto. Es que Dios me ha dado estos dones. ¿No lo has vivido? Sí, cómo no. Sí. Y es muy importante lo que estás diciendo. Entonces creo que vale la pena, después de esta pequeña aclaración de lo que es, del impudor en que vivimos, En todo sentido. en todos sentidos, material, moral y espiritual, volver a leer esto, Guille. Sí. Yo te hice para que fueras mi templo vivo, y tú en cambio te has hecho habitación del demonio. Ay, sí, qué terrible. Así que a comprarse bermudas, jeans muy pegaditos, eh, cosas que parecen tan triviales, porque son triviales, pero por ahí empieza la falta de pudor, porque eso, ¿a qué te lleva? Te lleva al quitarte el pudor interior Sí. de querer ser recatada. Ujú. Antes te sentías ofendida por una mirada lasciva, Sí, ahora te sientes agradecida, que dices, wow, llamo la atención. sí, Y es lo mismo hombre y mujer, o sea, no es exclusivo. O sea, antes te sentías con la imperiosa necesidad de ocultar los males de tu familia ujú, o tu parte, lo que te correspondía a tu parte familiar, ahora lo exhibes, sí, ¿sí? sí. Entonces, Por ejemplo, un punto que en algún momento comentábamos es por ejemplo, el hecho de la maternidad, ¿no? Las mamás solteras, de que antes, todavía un tiempo antes, cuando yo era niña, pues eso se trataba de ocultar.
de alguna manera, y ahora es tan natural incluso presumir que se es madre soltera. Así es. Y ya no presumirlo, desearlo. Además, ¿Cuántas veces no oímos? Yo quiero tener un hijo, pero no casada. Yo quiero tener un hijo. ¿sí? O sea, el valor del matrimonio y con toda la ola de cosas que nos rodean, como tú dices, de pues falta de moral, este, qué qué terrible porque, como tú dices, lo que antes pudiera ser un vicio, ahora lo vemos como un valor de libertad, de modernidad o no sé, de sentirte dentro Ándale, el- exactamente. de sentirte in, como dicen. Así es. De congeniar con el mundo. Sí, Entonces, o sea, terrible. Tú en cambio te has hecho habitación del demonio. Mira, aún las plantas, con estar cubiertas de hojas, de flores y frutos, te enseñan la honestidad. Esa palabra también es dinosaurio. sí, Hay que ser honesto. Eso ya es, eso yo creo que en el Cretáceo se extinguió con el meteorito ese que se estrelló allí en Yucatán, ¿no? sí, Dice la honestidad, el pudor que tú debes tener de tu cuerpo. ¿Y por qué? Porque Él nos hizo, o sea, para que fuéramos templo vivo de Él. Y tú, habiendo perdido todo pudor y también la vergüenza natural que deberías tener, te has vuelto peor que las bestias. Y ahora cuando le decimos a alguien, eres un desvergonzado, o nos dicen, eres un desvergonzado, nos sentimos ofendidos. Tanto que no tengo más a quien compararte. Tú eras mi imagen, pero ahora no te reconoces más. Es más, me das tanto horror por tus impurezas que me dan náuseas el verte, y tú mismo me obligas a huir de ti. Bueno, Guille, pues sin comentarios, ¿no? Sin más sí, hay comentarios. un poquito rojo y cada quien que lo atienda, ¿no? Así es, cada quien que lo tome y que lo ponga en el punto que lo quiera poner. Así es. Y luego dice, hija, yo amo grandemente a las almas puras, y así como de las impuras estoy obligado a huir, de las puras en cambio, como por un imán soy atraído a ser morada en ellas. A las almas puras con gusto les presto mi boca para hacerlas hablar con mi misma lengua, así que no se fatigan para convertir a las almas. En dichas almas yo me complazco, no sólo de continuar en ellas mi pasión, y así continuar aún la redención, sino lo que es más, me complazco sumamente de glorificar en ellas mis mismas virtudes. De nueva cuenta, Guille, aquí tenemos algo que yo pienso que vamos a quedarnos en este capítulo, Ujú. porque quisiera que esto quedara muy, muy bien marcado. O sea, aquí Jesús se está refiriendo a la pureza de cuerpo, Sí, pero con toda intención hay que extenderlo a toda la pureza, digo, claro, moral e espiritual, claro. porque son puntos tan importantes y que esto jamás lo vuelve a tratar. Ya del 11 en adelante, jamás lo vuelve a tratar. Porque como se supone que ya está bien cimentado, en ese momento ya no tiene razón de ser seguirlo comentando. Y Ujú. aquí es lo que decíamos hace poco.
Las virtudes nos deben servir como semáforo para saber si estamos bien o mal encaminados en la divina voluntad. Porque si yo digo que vivo en la divina voluntad y no, ¿cómo diríamos? No tengo estas cualidades, vamos a decirlo así, ¿sí? Ya no tengo esta pudor, lógicamente debo entender que no puedo estar viviendo en la divina voluntad. Si la impureza, si la falta de pudor están en mí, bueno, eso es señal de que debo poner más atención, no a quitarme eso, sino a penetrar y a fundirme más en la divina voluntad, para que sea ella la que, como dijimos en el diálogo pasado, él me diera el entendimiento de las cosas de Dios y me desapegara de lo que ahora yo considero como muy mío. ¿De acuerdo? Ujú. Pues entonces creo que aquí terminamos, y aparte de que ya es tiempo, y para Sí, dar paso a las preguntas, ¿no? sí, a nuestra pregunta acostumbrada. Ay, pues muy interesante todo eso. Y como dijimos, ahí se queda prendido el foquito para, para todos. Bueno, Salvador, y pues la pregunta que tenemos lista para este diálogo, para esta ocasión, es una pregunta que nos hace una persona de que, ¿qué sucede con las almas, las personas pues que mueren, sus almas, en todos estos flagelos que últimamente, todo el tiempo, pero últimamente hemos estado conociendo, en los cuales son pues, las deslaves de las montañas, las inundaciones, la violencia en la que caen pues también personas inocentes de estas narcoviolencias y todo eso. La pregunta es, ¿qué sucede con esas almas cuando mueren? Ujú. Yo aquí agregaría también las víctimas de los abortos, También, uy, porque sí, están siendo, creo que rebasan por infinidad de veces más todo lo que todas las almas que sufren la violencia que tú dijiste, ¿no? sí, el número, El número de abortos debe ser pavoroso. sí, Ayer oía yo en una noticia que, ay, no recuerdo si Ecuador, Perú, en algún país de estos, habían disminuido la pena o sea, las penas por a las madres que mataban a sus hijos, siempre y cuando fuera dentro de las primeras 24 horas de haber nacido. ¿cómo? De Sí, haber nacido, sí, sí, sí. Es que ya está hablando de aborto. por lo que yo entendí en la noticia, hay algunas madres que fueron sentenciadas hace muy poco por haber matado a sus hijos recién nacidos. Qué barbaridad. Entonces ahora decía el comentarista de la noticia que con esto las madres que maten a sus hijos, pero dentro de las primeras 24 horas, alcanzarían penas muy reducidas que incluso podrían alcanzar libertad bajo fianza. Ay, pero eso nos habla de Es- una permisividad, de, Nos habla del infierno, Ville. de almas enfermas, exactamente, ¿no? No, nos habla del infierno, Qué barbaridad, del no Dios total. total. O sea, a eso me refiero con infierno, al no Dios total. O sea, es terrible. Entonces, el número de víctimas, el número de abortos, el número sobrepasa.
Pero bueno, vamos a incluirlas a todas. Sí, Le dice Jesús a María Valtorta Guillén que la muerte, aun aquella provocada por medios no queridos por él, y se está refiriendo a esto. O sea, no importa el medio, siempre la decisión de muerte es de él. O sea, él decide si aquel ser muere o no muere. Y esto tenemos varias cosas que nos pueden testificar que así es. Cuántas veces accidentes pavorosos y la persona no muere. Y por decir algo, alguien que se cae, que se avienta en un paracaídas desde 11, no recuerdo ahorita la cifra, varios kilómetros de altura, no se abre el paracaídas y no se mata. así es. Entonces dices, ¿pero qué es eso? Un niño recién nacido en el Hospital General en el 85, enterrado en el Hospital General ahí en las cunas, sin agua, sin alimentos, con incendios alrededor, que lo sacan después de 10 días de estar ahí, está vivo. Y lo único que se le ocurre a los grandes genios de la ciencia, de la medicina, es decir, que pudo sobrevivir porque se arrastró hasta el cadáver de la mamá y de ahí chupó leche un poquito. Y dice uno, bueno, estos definitivos están locos, no admiten el, el hecho de que la muerte es decisión de Dios. Y Dios dijo, no, no mueres. Y no muere. Entonces la decisión de la muerte siempre es de Dios, no importa el medio. Dios ha determinado, Guille, los actos de cada criatura, no los años, sino los actos. El número de actos. El número de actos. Y ese número de actos, bueno, dependiendo de cuánto tiempo necesites, son los años o los meses o los días. En algún capítulo también de María Valtorta dice que en el cielo de él, o sea, está hablando ya de la vida eterna, del cielo como lugar el paraíso celestial, le son necesarios tanto el polvo cósmico como los grandes soles y las grandes estrellas, haciendo un símil con el firmamento, con este universo que creó en el Adextra, ¿no? Entonces, de ahí se puede tomar como punto de partida el que Dios decida la muerte aparentemente prematura de alguien o la muerte después de muchos años. En otro capítulo, ahorita quiero nada más poner varios para después tratar de hacer un resumen. En otro capítulo dice que la vida larga Él la concede por varias razones. Primera, porque es un alma que requiere de mucho tiempo para convertirse y poder salvarla. O de un alma que está muy allegada a Él y que va a servir como faro para otras almas. En Luisa le dice que no hay alma que entre al paraíso terrenal, al paraíso celestial, o sea, al cielo, si no ha hecho cuando menos un solo acto de su voluntad. ¿Sí? Y finalmente, en Luisa también al final nos dice lo que hace Él con todas las almas que se presentan para su juicio personal, que es las llena de amor, las llena de razonamiento divino, las llena de conocimiento, les explica todo lo que Él ha hecho por la criatura y al final le pregunta que si quiere
aceptar todo lo que Dios le ha ofrecido. O sea, en otras palabras, le está diciendo, aceptas, te doy mi voluntad para que tu último acto de tu vida lo hagas en mi voluntad. Y con ese acto sabemos que la vida divina se extiende en toda la vida de aquella persona. Por lo tanto, un embrión que están abortando ahorita, ¿tiene un alma completa? Claro que la tiene completa. Dios tenía determinado X número de actos para esa alma. Dios le tenía asignada una misión a esa alma, pero por la decisión humana, esa alma no va a poder continuar. Entonces, en el momento de la muerte, Dios se presenta y después de llenarla de esto, de amor, de conocimiento, de razonamiento, Dios le entrega su voluntad y le dice, ¿aceptas? Bueno, este acto, tu último acto, vívelo, hazlo en mi voluntad. Y aquí te la doy y con esto podrás rehacer todos los actos que yo quería que tú hicieras y podrás darle cumplimiento a toda tu vida. Aquí, sin la ganancia, eso hay que entenderlo. Pero a final de cuentas es una, una oportunidad de rehacer su vida. Y junto con eso, Guille, no se nos olvide que Jesús vivió la vida de todos. Entonces Jesús vivió la vida, hizo los actos que iba a ser aquella alma de ese embrión que están abortando ahorita. Y Jesús le va a dar esa vida como propia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto lo podemos tomar en todos los ámbitos que tú quieras y a todas las edades que tú quieras. El que muere en un aborto, el que muere atropellado, el que muere en una guerra, el que muere en un deslave, el que muere asesinado, el que muere como quieras, hasta el que muere de muerte natural. Esto, la decisión de la muerte siempre es de Dios. O sea, si alguien se muere en ese momento es que Dios así lo decidió. Y si Dios así lo decidió, es que le va a dar todos los medios necesarios para poder realizar todo lo que Él quiso que aquella alma realizara. ¿De acuerdo? Sí. Es un tema, igual que todos los de Dios, Guille, es muy difícil poder entrar en este tema porque se dice también que Dios no hace cosas inútiles y que si Dios sabía que esa alma de ese embrión que están abortando ahorita no iba a vivir más que unos instantes, que hubiera sido inútil el sacar una vida completa divina de él para aquella alma. Y ahí podemos decir que, bueno, desde algún punto de vista está bien, pero no podemos decir que Dios haya decidido la muerte de esa alma en ese momento. No sé si me explico. Bueno, porque de alguna manera, pues también aquí entra la libertad, ¿no? O sea, la libertad del hombre en... Sí, pero espérame, o sea, centrémonos en el alma del embrión. Sí. No nos centremos en el por qué está muriendo. Ah, ya. O sea, se dice que sería ilógico que Dios hubiera determinado, vamos a ponerlo, 100 actos para un embrión que él sabe que por la libertad de su mamá va a vivir solamente un acto. Eso. Que hubiera sido inútil el sacar de sí 99 actos que no iba a vivir. Pero
la contraparte es decir, bueno, es que Dios sabía que iba a vivir un solo acto, pero Dios quería sacar 100. El motivo, la razón para sacar 100 es que ese embrión exista. Si la libertad de la mamá lo lleva a morir después del primero, no importa, porque ya Jesús tiene la capacidad de tomar los 100 y vivirlos él para dejárselos a aquel. Es lo que te iba a decir. Dios no se defrauda a sí mismo nunca. Así es. Entonces, bueno, de esta manera ya podemos entender los medios de muerte, este tipo de muerte accidental o homicida, violento, no es decisión de Dios, no es decisión de Dios. Pero ¿qué le pasa a esa alma? Bueno, esa alma en el momento de ser juzgada va a tener la oportunidad de tomar en un acto todos los actos de su vida y hacerlos, o sea, en ese solo acto y recibir de Jesús toda la vida completa de Él. ¿De acuerdo? Sí, es maravilloso. Entonces, todas estas almas de estos bebitos que están siendo asesinados, estamos plenamente seguros de que van a tener toda la posibilidad de vivir una vida completa en ese momento. No sé si esto queda claro. No era decisión de Dios que alguien se muera de cáncer, no, porque la voluntad de Dios no era que existiera el cáncer. Sí, no es sufrimiento querido por Dios. La voluntad de Dios no es que hubiera tuberculosis. La voluntad de Dios no es que hubiera ebrios conduciendo y que atropellen a una persona. La voluntad de Dios no es que hubiera madres asesinas que maten a su niño, eso sí, dentro de las primeras 24 horas. No era decisión de Dios que hubiera gobiernos que aprueben el aborto, que aprueben el asesinato. No era decisión de Dios que hubiera guerras. Pero los medios injustos que usa el hombre para cortar la vida, Dios los tolera, o sea, su voluntad permisiva, pero le ofrece al alma que está dejando su vida la oportunidad de rehacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, no sé si esto aclare un poquito lo que se preguntó, Guille. Yo pienso que sí, y en mucho, no poquito, en mucho, y como siempre, de verdad maravillosa toda esta luz que nos da Jesús. Es terrible la noticia que nos compartes, el saber que pueda suceder algo así en este tiempo, qué barbaridad. Pero también, pues, lo que nos comentas en último, ¿no? Lo que Jesús, la oportunidad que nos pone Jesús a todas las criaturas, especialmente a las que mueren de muerte violenta, es maravilloso como maravilloso es Dios. Así es. No nos alcanzará ni la vida ni la eternidad para agradecerle a Dios por lo todo. que sí. Pues Guille, mucho gusto en haber estado con ustedes. Sí. Y otro programa que se termina por cuestión de tiempo. Sí. Ay, y pues como siempre, nunca quiero dejar de repetir, de verdad, gracias a Dios por ti. Y gracias a todos los que nos escuchan y contamos con el amor seguro y la bendición de Dios para todos. Nos encontramos en el siguiente diálogo. Como Guille. Hasta luego.